Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien. Bueno, chicos, este, habíamos empezado en la clase pasada el desarrollo del módulo 4, enlace a datos, donde vimos cómo poder enlazar nuestras aplicaciones en realidad a este, distintas fuentes de datos. Digo distintas porque anteriormente, en la primera parte, nosotros habíamos trabajado con datos que solamente provenían de una base de datos, de SQL Server. Si bien podían también utilizar otros motores de base de datos, como Oracle y otras de otras empresas, otros proveedores, con distintas fuentes de datos me refiero a que no solamente base de datos va a hacer ese tipo de fuentes que pueden utilizar en sus aplicaciones, sino también pueden utilizar como fuentes de datos otros tipos de fuentes, como por ejemplo archivos XML, que es muy utilizado actualmente también en distintas páginas, distintas aplicaciones web, cuando necesiten enviar eh, datos, información para que sean consumidos por otras aplicaciones. Eh, Esto es principalmente porque no todas las aplicaciones web, no todos los sistemas en realidad fueron desarrollados por el mismo lenguaje de programación, no todos utilizan el mismo servidor de base de datos, es decir, hay un mundo muy variado de soluciones cuya construcción se realizó utilizando distintas herramientas. Es por ello que muchas veces es necesario lograr una comunicación entre ciertas aplicaciones que ustedes necesiten utilizar. Por ejemplo, necesitan saber el estado eh, de una situación contable de la aplicación, por ejemplo, del gobierno, de la FIP o del banco, y su aplicación necesita, para poder hacer una venta, tener cierta información del cliente para poder, ya sea otorgarle un crédito, otorgarle o autorizarle vender ciertos productos, etcétera. Y esa información que ustedes necesitan reside en otras aplicaciones que fueron desarrolladas con otros lenguajes e incluso tienen otros motores de base de datos, e incluso la forma en que fueron desarrolladas es muy diferente a la forma que ustedes desarrollaron su aplicación. Por lo tanto, necesitan inevitablemente un mecanismo que les permita a ustedes consumir esos datos que provienen de otra aplicación para que ustedes puedan adaptarlos a sus aplicaciones. Necesitan importar esos datos. Entonces, esa importación la tienen que realizar utilizando, se utilizan WPF, mecanismos de enlace a datos, por ejemplo, para archivos XML, archivos de texto u otras fuentes de datos que vimos en la clase pasada. Ahora, en esta clase, bueno, vamos a continuar. Otra cosita más antes de continuar. Recuerden que el examen parcial es hasta el módulo 3. Módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Todo lo que vemos a partir del módulo 4 en adelante son temas que corresponden para el segundo parcial, ¿sí? La fecha del examen parcial, bueno, ya va a ser publicada oportunamente, yo a ustedes ya se las informé, es el 2 de octubre, en este horario, en esta franja horaria,
va a estar habilitado el examen parcial. Perdón, 1 de octubre, martes 1 de octubre. Esa es la fecha. Es decir, de Profe, acá disculpe. a 2 semanas. Sí. No, yo quería preguntar si los PowerPoint que vemos en las clases, eso no se sube al aula, porque no está en Se sube el... el PDF, los PowerPoint, estos PowerPoint que nosotros vemos, de las cuales yo me guío, son un resumen de los PDFs que están en el aula. E incluso el código, los ejemplos de código, eh, son tomados de ese mismo PDF. Bien, profe. ¿Y eso Power no lo puede pasar? Los Power no. Los Power no porque es un resumen. Y para que ustedes puedan, no, más que nada como consejo, estudiar y leer los PDFs, yo les recomendaría que hagan sus resúmenes. El examen parcial, la fuente de información, la bibliografía, parte del PDF, tanto así como estas diapositivas también, es un resumen de esos PDF. Bien, profe. Bien, bueno, continuamos ahora con la segunda parte, parte 2 de este módulo, enlace a datos, que es prácticamente el más larguito de todos los módulos. Después viene, bueno, el módulo 5, el 6, el 7, que no son muy largos. Puede ser el de multimedia, un poquito largo, pero este es principalmente el más extenso de todos, el módulo 4, porque abarca varios, varios temas que tienen que ver con el tratamiento de datos. Hay una herramienta en WPF que permite de alguna forma tener la posibilidad de actualizar nuestro enlace de datos cuando se ha producido algún cambio en los valores de una propiedad de una clase, por ejemplo. Es un objeto que está en memoria, se ha modificado, por ejemplo, tenemos un objeto llamado OCliente y en alguna parte de nuestra aplicación se ha realizado un cambio en una de las propiedades, por ejemplo, el apellido u otra propiedad. Ese cambio, si nosotros estuviéramos utilizando el mismo objeto con WinForm, ese cambio no se vería reflejado en todos en todas las interfaces del usuario que hacen uso de ese mismo objeto. Y ustedes tendrían que actualizar la interfaz del usuario de forma manual. Para poder realizar una actualización cada vez que se realiza algún cambio o una notificación cada vez que se realiza algún cambio en una propiedad de un objeto, vamos a utilizar o vamos a hacer uso de una interfase que se llama iNotify Property Change. Esta interfase permite notificar a un cliente o una interfaz del usuario, que el valor de una propiedad ha cambiado, que se realizó un cambio o que el valor de una propiedad cambió. ¿Sí? Ustedes modifican, por ejemplo, por código el apellido de un objeto cliente y esta interfase se va a encargar de notificar en todas las interfaces que están haciendo uso de ese objeto para poder actualizar y mostrarle a ustedes el cambio que se ha realizado. Bueno, también se utiliza para controlar estas notificaciones entre clientes y fuentes de datos enlazados. Se podría hacer de dos maneras. La primera de ellas, bueno, implementando la interfase, y la segunda de ellas es generar eventos de cambios para cada propiedad. Esta segunda forma es la que nosotros estamos acostumbrados a realizar. Si realizamos algún cambio en una propiedad y esta propiedad se está mostrando, por ejemplo, en un cuadro de texto, nosotros lo que hacíamos en la primera parte era simplemente actualizar ese cuadro de texto. Vamos a ver acá un ejemplo.
Vamos a crear acá una ventana, estamos en la 15. Vamos a agregar acá una ventana 16. Y acá en este proyecto tenemos una clase llamada persona. A ver, sí que está simple. No, ya está cambiada. Vamos a ver esta, provincias. No. O países, tampoco. Bueno, voy a utilizar la misma clase persona que está ahí. Nada más que voy a omitir algunas cositas que tiene esa clase. Y acá voy a crear nada más para que muestre un campo, que en este caso va a ser para mostrar el apellido de una persona. Bien, tenemos acá. Yo lo que voy a hacer es crear código en el load. Voy a crear acá una propiedad de tipo persona y las voy a instanciar acá en el load del formulario. Acá está al revés. Vamos a crear la instancia. A ver qué tiene acá. Nombre y edad. A ver. En realidad no me había fijado cuáles eran las de nombre y edad. Bueno, vamos a utilizar tal cual. Así, después yo no me confundo al volver a ver este ejemplo. Nombre, y acá también le voy a cambiar. Y acá simplemente voy a poner cambiar, nada más. Entonces voy a cargar en memoria un objeto persona, ¿sí? Que es del tipo persona. Y además voy a cargarle un nombre. Vamos a poner nombre y apellido, no pasa nada. Y ahí nomás, luego de cargar el apellido a esta persona, perdón, el nombre, voy a asignarle el dato que he creado por código. Hasta ahí es un ejemplo bastante sencillo hasta de interpretarse. Cargo un objeto de memoria, en memoria, modifico una propiedad y muestro en un cuadro de texto. Vamos a ver hasta ahí. Perfecto.
Ahora voy a cambiar la funcionalidad de estos dos botones, el botón cambiar y el botón actualizar. ¿Cuál es la idea? Que aquí cambie, por ejemplo, el valor de la propiedad. Y en realidad no se llamaba Juan Pérez, sino que se llamaba Pedro Pérez. Vamos a ejecutar. Y ahora le doy clic en cambiar. Y como pueden ver, este cuadro de texto con el valor Juan Pérez, que es el valor de la propiedad, nombre de la persona, no se ha actualizado. Nosotros estábamos acostumbrados a realizar la actualización de forma manual. Y esa forma manual era simplemente volver a hacer un refresh manual de esta forma. Volver a asignar al cuadro de texto, a su propiedad text, el nuevo valor o el valor actualizado que tenga la clase, el objeto persona en su propiedad nombre. Le damos cambiar y ahora, si yo le doy a actualizar, recién se ha actualizado como era de esperarse. Bien, ahí yo, más que nada, el objetivo de este ejemplo es mostrarle eh, el problema. Y como vemos, el problema pasa en que yo lo tengo que hacer en forma manual, todo por código. Si yo tendría que hacerlo utilizando enlace a datos en WPF, la forma más fácil de hacerlo es implementando una interfase que para ello fue creada, ¿sí? Que se llama iNotify Property Change. Esta interfase lo que hace es, entonces, notificar cada vez que se produzca algún cambio en alguna de las propiedades de una clase, actualizar a todos los clientes notificándoles que esa propiedad o una de sus propiedades ha cambiado. ¿Sí? Entonces el cliente, en este caso sería la interfaz que está haciendo uso de un objeto, pueda mostrar un valor actualizado de la propiedad que ha sido cambiada. Nosotros acá vimos este segundo ejemplo, y generar eventos de cambio para cada propiedad y hacerlo en forma manual. Y ahora, ¿cuál sería la forma recomendada de hacerlo? Es implementando esta interfaz. Para poder implementar esta interfase, nosotros lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la clase que queremos que cada una de sus propiedades tenga implementada esta interfase para que cada vez que cambie un valor en una de sus propiedades, esto se actualice. La forma de hacerlo es de esta forma. El nombre de la clase, dos puntos, seguido de el nombre de la interfase que queremos implementar. Una vez que seleccionen y escriban el nombre de la interfase, se les va a mostrar un pequeño botoncito en la parte de abajo del nombre de la interfase con dos opciones, ¿sí? Una de las opciones es implementar el código de la interfase que automáticamente crea un código listo para que ustedes puedan modificar y adaptar esa implementación de la interfase a la clase que ustedes están queriendo modificar. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a seguir utilizando la clase persona.
Vamos a buscar. Estos son los que vimos la clase pasada. También. Ahora el 11. No. Voy a buscar por algún nombre. A ver, no sé si este completa. Sí, está completo. Nada más que no había terminado de cargarse. El ejemplo está en la página 72. Para poder implementar la interfase, acá yo lo que voy a hacer es agregarle acá. Y esto. Si pueden observar, ahí me aparece, pongo INO, me aparece I Notify Property Changes, le doy doble clic y cuando paso el puntero del mouse por donde empieza el nombre de esta interfase, me sale un botoncito con opciones que dice opciones para implementar la interfaz. Tenemos dos opciones, la que elegimos para poder implementarla es la primera, perdón, es la segunda, esta. Como pueden ver, crea acá un código. No, este es el evento, perdón, estaba bien, es la primera, esta no hace falta. La segunda ya es un poquito más completa, pero hay que escribir código adicional. Es la primera, esta. Le doy la que dice entonces implementar la interfaz, acá lo voy a borrar, lo vuelvo a seleccionar. Esta, implementar la interfaz iNotify Property Change. Esta. Y como pueden ver, el único código que me sale aquí dice esto. Public Event Property Change, Event Handler y el nombre Property Change. Lo que me hace aquí en este código es crear un evento que implementa esta interfase y se va a asociar a cada una de las propiedades para poder hacer que cada cambio que se realice en cada una de esas propiedades sean notificados a todos los clientes o a todas las interfaces de usuario que hacen uso de un objeto que utiliza o muestra alguna propiedad de un objeto cuando se instancia esta clase. Esta clase tiene eh, esta propiedad y esta también, edad y nombre. Bueno, no tiene muchas propiedades.
Y para poder terminar de implementar esta interfase, nosotros lo que vamos a hacer es copiar la implementación del funcionamiento para poder hacer que cada cambio sea notificado. Es esto. Se crea un método que se llama notificar, en este caso es un nombre manualmente que se le dio, que recibe como parámetro el nombre de una propiedad, ¿sí? Recibe como parámetro el nombre de una propiedad. Por ejemplo, si se está modificando la propiedad nombre, va a pasar por aquí, ¿sí? Y si tiene algún valor, lo único que va a hacer es disparar ese evento, ¿sí? Se dispara o se llama ese evento porque se está produciendo y luego esta interfaz, bueno, internamente se encargará de realizar todas las actualizaciones, enviar un mensaje a todos los clientes que se ha producido algún cambio y debe actualizar. Hay una cosita más que hay que realizar y que es modificar en esta parte. ¿En qué método se produce un cambio? En el get o en el set. Todos los cambios se producen en los métodos setter, ¿sí? Porque estos son de lectura. Cuando se llama al método setter es cuando se está produciendo algún cambio en una propiedad. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es llamar al método creado más abajo y enviándole como parámetro el nombre, en este caso coincide, el nombre de la propiedad que está siendo cambiada. Por ejemplo acá, si yo lo quiero implementar también cada vez que cambie el valor de la edad, vamos a escribir acá, era, ahí está. Vamos a copiar esta parte del código. A ver si lo copio de acá o a ver si es que se me ocurre una forma más sencilla de hacerlo. A ver, déjeme que lo lea. Private void, lo added. O persona, property change, new system component model, property change image handle. Mm, Pero está haciendo de forma. Bueno, acá sigue haciéndolo con código C Sharp, al ejemplo. Luego ustedes pueden implementarlo eh, con más tiempo. Yo lo que voy a intentar hacer es hacerlo directamente con XAML, ¿sí? Que sería directamente un enlace. A ver, lo voy a intentar. Vamos a crear acá. Y acá voy a aplicar lo que ya vimos en la clase pasada.
Voy a agregar el espacio nombres, que lo voy a llamar, por ejemplo, data, simplemente data. Ahí está. Agregué un recurso. Lo que estoy haciendo acá es como si estuviera realizando esto. Es el equivalente en C Sharp, ¿sí? Pero realizado directamente en el XML. Y aquí en el text vamos a poner, ahí está enlazado, ¿sí? He creado acá un objeto, todo con XML. He creado una instancia de la clase persona y más abajo al cuadro de texto he enlazado ese objeto instanciado llamado una persona y la idea es instanciarlo, perdón, mostrar el nombre. Ahora, en este ejemplo, a ver, acá yo voy a borrar todo esto, voy a borrar acá, voy a borrar acá también y voy a tratar de leer mediante el código C Sharp ese objeto llamado una persona que está instanciado en el XML. Esto también, bueno, lo voy a comentar. En realidad tendría que haber comentado lo anterior para no escribir tanto de nuevo, pero bueno, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir y lo quiero hacer. Vamos a preguntar si es que o persona es distinto de null. Para más que nada para ver si es que está funcionando todo bien o no. Esto lo voy a mover hacia arriba, acá, por eso es que no quería borrar todo. Ahí está. Vamos a poner esto acá. Y voy a poner acá un mensaje. Null persona. A ver, voy a ejecutar hasta ahí. Si me muestra el mensaje null persona, es porque algo me está faltando.
Sí. Entonces lo que voy a hacer es para poder observar dónde me está faltando es crear un punto de interrupción. No se puede implementar el método. Bueno, a ver. ¿Cómo lo puedo mostrar este ejemplo? Lo vamos a hacer de otra forma. Acá le voy a quitar el binding y voy a hacer uso del data context directamente. Creo que va a ser aún más fácil todavía. En el Windows Loaded vamos a poner, ahí está. Y lo voy a instanciar directamente acá. Edad 20, por ejemplo. Tendría que mostrarme ahí el nombre del cuadro de texto. Y si no me lo muestra, bueno, continuamos con el ejemplo del PDF. Ahí está. Bueno, sí, perfecto. Entonces, ahora sí, lo que yo voy a hacer es cambiar en otra parte directamente a la propiedad, no al... Bueno, estoy con otro teclado y se me complica. Bueno, acá le cambié hasta el nombre completo. Fíjese que acá yo le cambié el valor directamente a la propiedad y la idea es que si yo realizo ese cambio, automáticamente acá tendría que actualizarse. Utilizando un enlace a datos, ¿sí? Ya no hizo falta que utilice el botón actualizar, ¿sí? Que era la forma que lo hacía de forma manual, sin tener que estar actualizando nuevamente. Ahora yo con esta opción de utilizar este enlace a datos y además implementándole a esta clase una interfase que notifique cada vez que se realice algún cambio en cualquier propiedad que fue por supuesto implementada, se actualicen todos los clientes que hacen uso, ¿sí? De esa clase. En este caso, bueno, un objeto instanciando la clase persona, estoy mostrando el nombre, e incluso quisiera mostrar también otra propiedad, como por ejemplo la edad, también este, se va a actualizar. Fíjense que acá yo voy a completar el ejemplo, vamos a agregar,
el cuadro de texto para mostrar edad. Y acá vamos a cambiarle el nombre a TXT edad. Y en el XML vamos a hacer uso también de enlace a datos, edad. Ahí está. Entonces acá en el botón cambiar, o primero acá en el botón, no, está bien. Acá inicialmente me debería mostrar 20, pero en el botón cambiar, si yo cambio la propiedad también, edad, vamos a poner 30, ¿sí? Y si vamos acá a la clase, vemos que edad también está implementando un método que hace uso de la interfaz, ¿sí? Este método llamado notificar, ¿sí? Se ejecuta acá, recibe como parámetro el nombre de la propiedad. Si esa propiedad es distinto del UL, lo que hace es notificar, en otras palabras, lo que hace esta línea es notificar que esta propiedad está siendo cambiada, se ejecuta, se lanza el evento, se dispara el evento, property change, y notifica a todos los clientes que hacen uso de, que están utilizando esta propiedad para mostrar, ¿sí? A todos los clientes. Vamos a ejecutar. Y vamos aquí a darle cambiar. Ahora, y para, bueno, este sería, digamos, el ejemplo para terminar. ¿Qué pasa si yo hago un cambio acá? Acá en la interfaz. Tendría que mostrar acá en un botón si es que esos datos fueron cambiados o no. Veamos. Todo es cuestión de probar. Vamos a probar acá con un botón. Profe, Sí, la interfaz de notificación, ¿a dónde sería que manda esa sí. notificación? Te escuché medio entrecortado. La interfaz notificación, ¿dónde Sí. mandaría esa notificación? Eh, la interfaz notificación, ¿dónde mandaría? Hasta ahí nomás te Sí, escuché. Después ya no te escuché. No sé si ¿dónde es mi compu. mandaría esa notificación? Como dice Property Change, Notify. Sí. ¿A dónde? ¿Acá? Sí, Property Change, Aquí. notificar. No entendí bien qué es lo que hace en realidad. Aquí, en esta línea. Sí, Esta línea. Bien. Esta línea lo que hace es llamar o implementar, digamos, el, fíjate que es un evento acá que está haciendo uso o está implementada la interfaz Notify Property Changes, que se declara como un evento, ¿sí? De este tipo, Property Change Event Handler. Este es el manejador de ese evento. Como si nosotros tuviésemos la posibilidad de ver cómo se implementa internamente el evento click de un botón, seguramente en la parte del código ustedes tendrían algo así, ¿sí? Internamente C Sharp tendría o tiene, digamos, algo así, entonces ustedes pueden hacer uso luego en la interfaz del usuario, en un botón, en un botón, dirigirse a la pestaña de eventos y aquí encuentran el método que implementa el método click
cada vez que se produce el evento clic en ese botón, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que primero tenemos es la declaración del evento, que lo hace la interfase esta, iNotify Property Change. Lo que hace es implementar el evento, ¿sí? Luego, de forma manual, lo que se hace es crear un método, en este caso llamado notificar, que lo que va a hacer es, cada vez que una propiedad cuyo valor se cambie, ¿sí? Se llama este método llamado notificar y se envía como parámetro el nombre de esa propiedad que está siendo cambiada. Se envía acá, se dispara el evento y ese evento es, en este caso, implementado por este método llamado notificar. Este argumento recibe un valor, en este caso es nombre o edad, cualquiera de estas dos propiedades de esta clase, cualquiera de estas dos. Si ustedes tienen otra clase con más propiedades, ese argumento lo va a recibir acá. Por eso es de tipo string, ¿sí? Y se envía como argumento de tipo string también. Recibe acá el nombre de la propiedad y en esta primera línea lo que hace es preguntar si es que se ha disparado el evento o no. Si no se ha disparado el evento, pasa de largo. Si se dispara el evento, entonces acá este evento property change, este que está acá, que tiene su manejador de eventos, se ha disparado y por lo tanto es necesario completarle con los datos y es necesario enviarle cuál propiedad ha sido cambiada para poder actualizar a todos los clientes que hacen uso de la misma. ¿Sí? Se dispara, fíjense que se dispara acá. Esto si ustedes tuvieran, por ejemplo, la posibilidad de ver el clic, tendrían algo similar a esto, this, porque hace uso, digamos, del objeto actual. Tendrían algo similar a esto. Y acá todos los argumentos que utiliza el método click. ¿Sí? Y que tendrían que llamarlo en forma manual. Pero en este caso, lo que se está disparando es este evento, property change. Y al dispararse ese evento tiene argumentos, el objeto actual y cuál es la propiedad que está modificándose o que ha cambiado. Fíjense que acá, cada vez que nosotros le damos doble clic a un objeto, nos muestra ya la implementación del método, ¿sí? btn mostrar click, y tiene estos argumentos, object sender y routed event arc, ¿sí? Tiene esos dos argumentos. En cambio, este método, property change, también tiene los argumentos, el objeto actual en este caso, y argumentos propios del evento. Y argumentos propios del evento es la propiedad que es necesario notificar que ha cambiado. El nombre de la propiedad. No sé si se entendió, quedó un poquito más claro. O sea que esto serviría más para el XML, saber que hay un cambio. Eh, no, también en C Sharp. Vos fíjate que esto es implementado todo con código C Sharp. Si yo lo estaría manejando con C Sharp, también se puede mostrar. Fíjate que yo lo que voy a hacer acá es, a ver, voy a crear otra propiedad. Vamos a crearla acá.
liberty string, dirección. Vamos a completar el código. Y vamos a llamar al método notificar para que avise a todos los clientes que estoy cambiando esta propiedad. Me está faltando algo. Acá. ¿Y en qué ocasiones se utilizaría este Notify? Este Notify se utilizaría en formularios de carga de datos, ¿sí? Cuando estás haciendo, por ejemplo, un ABM y estás modificando eh, los datos de un objeto, en vez de capturar los datos de forma manual, por ejemplo, tenés apellido, nombre, documento en una interfase y vos ya necesitas capturar los datos en un objeto, simplemente para evitar tener que estar haciendo esto, tienes que estar convirtiendo los datos, leyéndolos y asignándoles a una propiedad cada uno en forma manual, ya te evitas código, porque ya directamente todos los cambios que están realizados en cada una de las propiedades de un objeto que ya implementa esa interfaz de notificación, esos datos ya están almacenados en las propiedades respectivas, ¿sí? Entonces, cuando vos necesites leer o guardar objetos, te ahorras bastante código, como lo que hice recién. En vez de hacerlo manual, de actualizar el cuadro de texto, al tener ya implementada esa interfaz de notificación de cambio, ya lo hace en forma automática. Y en todos los lugares en donde este objeto o esta clase sea instanciada, porque ya implementa la interfaz. Acá me está faltando algo, no sé dónde escribí mal. No, me está faltando la etiqueta. Ah, me está faltando la llave de cierre. Ahí está. Acá voy a dejar por fuera lo que es la dirección y esa dirección la voy a cambiar acá. Por ejemplo, ponemos Amper directamente. Y en el botón mostrar, acá, bueno, este código lo voy a borrar. Bueno, voy a mostrar la dirección directamente. Y acá voy a volver a modificar la dirección en el botón modificar. Voy a ponerle D.
Ahí dejé por fuera del enlace a datos, en el cuadro de texto, ¿sí? De hecho no lo estoy mostrando en la interfaz del usuario, acá, solamente muestro nombre y edad, ¿sí? Si yo le doy mostrar acá, me tendría que mostrar el valor actual de la dirección, que es San Pedro, ¿sí? Ahora, si yo cambio los datos, fíjense que esto sigue estando por fuera y no estoy mostrando dirección, acá también tendría que mostrar ese cambio realizado de D. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente está vinculado con el XAML, sino que también es un poquito más amplio el concepto de eh, notificaciones de cambio. Esto también tranquilamente lo pueden utilizar con Windows Form, pero bueno, Windows Form no tienen esta clase, no tienen la clase binding para aplicarse a distintas fuentes de datos. Tienen un binding, pero no es aplicable a distintos orígenes de datos, sino que ese binding en Windows Form se aplica exclusivamente a datos que provienen de una conexión a una base de datos. ¿Sí? Aquí este binding, el concepto es más amplio, no solamente a base de datos, sino que a distintos tipos de orígenes de datos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, este tema, tal vez al principio, bueno, como por eso es justamente largo esta unidad y está dividida en dos partes, porque tiene sus cositas, tal vez al principio un poquito complicadas de comprender. Yo lo que quise hacer es, bueno, mostrarles otro tipo de ejemplo, un ejemplo un poquito más directo del ejemplo que está acá en el PDF, ¿sí? La implementación. Creo yo que es un poquito más entendible con el ejemplo que les mostré, porque acá lo que hace es hacerlo prácticamente todo en forma manual, hasta incluso la llamada al método Property Change, ¿sí? Al manejador del evento Property Change. Igual, por supuesto, ustedes los pueden examinar, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y pueden ejecutar copiando el código en un proyecto. E incluso acá, bueno, está la explicación. Dice, bueno, sin importar en dónde se cambió, ambos elementos se mantienen sincronizados, ¿sí? Bueno, tal vez sincronizado es el adjetivo más, el, eh, el concepto más adecuado para este tema, lo que es la implementación de esta interfaz, que es para mantener una sincronización. Veamos el siguiente concepto, conversión de datos. Si lo que necesitamos es enlazar dos tipos de un origen de datos que tenga un tipo de datos y un destino que tenga otro tipo de datos, tenemos que utilizar eh, esta herramienta que es la de conversión de datos. Si se desean enlazar dos propiedades de diferentes tipos, tenemos que utilizar la clase ValueConvert. Para generar clases convertidoras de datos personalizadas, es necesario, aquí vamos a utilizar ya otra interfase, y esta se llama iValueConvert o iValueConvert. Tenemos, por un lado, el destino del enlace, por ejemplo, un objeto de tipo botón. Por otro lado, tenemos el origen de datos, un objeto MyData, que trae datos de alguna fuente, ¿sí? Y esa fuente de datos tiene un listado, por ejemplo, de colores, propiedad color name, y que es de tipo string. En nuestro destino, el objeto, el button, tiene la propiedad background, que es de tipo brush. Acá, como pueden ver, entonces, tenemos un origen de datos que es de tipo string,
y un destino de datos que es de tipo brush. Por eso es que nosotros no podemos poner directamente entre comillas, el nombre o asignarle un string con un nombre cualquiera de un color. ¿Sí? Por más que el listado de la cadena de colores o la lista de colores que tenga este archivo o esta fuente de datos coincida con el nombre del color que es utilizado o es aceptado en los objetos de tipo botón. Siempre va a ser necesario entonces en el enlace realizar una conversión entre un tipo de datos para que se adapte al tipo de datos del objeto destino o del destino del enlace. Veamos un poquito más. Esta interfase permite generar clases que apliquen código de conversión de datos y que pueden utilizarse en enlaces de datos. Contiene dos métodos principales, una que es el convert y el otro es el convert back, que hace el proceso contrario, ¿sí? Enviar desde el destino de datos hacia la fuente realizando una conversión al inverso. Si volvemos a la diapositiva anterior, sería enviar un tipo de datos brush, se va a convertir utilizando en la clase implementando el value converter, se va a convertir a tipos de datos string, ¿sí? En otras palabras, bueno, hace el proceso contrario. La clase generada podrá convertir los datos de un tipo de dato a otro o modificar el aspecto de la presentación. Bueno, principalmente el uso que le vamos a dar es para conversión, ¿sí? Para conversión de datos. Y la conversión de datos, bueno, va a depender de lo que en esa situación, en cada situación tengamos tipos de datos diferentes. Veamos acá el ejemplo. Bueno, el ejemplo del código lo que hace es, si es que necesitamos enlazar un valor verdadero o falso a una propiedad visibility, lo que hay que hacer es convertir el dato, ya que esta propiedad es un enumerado, una enumeración, que contiene tres valores: visible, collapsed o hidden. ¿Sí? No tiene dos valores como el valor booleano, verdadero o falso, sino que tiene tres posibles. El primer paso, bueno, según el ejemplo, escribiremos una clase que implemente la interfaz igual de converter y que implemente el método convert. Bueno, esto lo hace en forma automática. Lo que hay que hacer es la parte de programación, de manera de generar la conversión necesaria. En este ejemplo, bueno, no se está permitiendo la conversión al inverso, es decir, solamente realiza la conversión desde el origen hasta el destino. Vamos a ver acá en el ejemplo. Tenemos acá uno que convierte fecha, conversión boolean to visible. Voy a borrar esto. Ahí estamos. Tenemos esta clase que se llama conversión boolean to visibility o conversión de booleano a la propiedad visibility, que tiene un enumerado de tres posibles valores, que eran, o que son, mejor dicho, visible, collapsed o hide. Vamos a poner dos puntos y acá el nombre de la interfaz. Value converter. Pasamos el cursor para que se despliegue las opciones. Tenemos de esta forma la conversión explícita,
la que utilizamos principalmente, que es esta. La conversión explícita lo único que hace es poner toda la ruta desde el nombre del espacio de nombres que utilizo. ¿Sí? Prácticamente la misma, nada más que lo completa de esa forma. Cuando yo elegí la primera, fíjense que me agregó dos métodos, el convert y el convert back. El convert tiene este argumento, el object value, tiene el target type, object parameter y un parámetro para lo que es información de cultura. ¿Sí? Este es también muy útil cuando quieren convertir datos que provienen de otro idioma a el idioma que utiliza su aplicación. ¿Sí? Para que puedan realizar la conversión teniendo en cuenta la cultura o la información regional del origen de datos. Y aquí va el código. No, simplemente yo lo que hice es cortar para tener memoria y aquí pegué el código. ¿Cuál es el parámetro principal? El primero. El primero es el que contiene el valor o los valores de origen. Dice, isValue es boolean, ¿sí? Se va a preguntar si el tipo de datos de origen es booleano. ¿Cuántas respuestas vamos a tener? 2. Entonces, si es booleano, entonces, fíjense que acá la implementación del resultado que se va a aplicar al objeto que utilice este método de conversión va a ser visible o colapse. ¿Sí? No tenés la oportunidad de aplicar la propiedad hidden. Veamos cómo funciona. Era, si mal no recuerdo, la número 11. Ahí está. Vamos a hacerlo todo. Y vamos a cambiar acá. Aquí tengo un checkbox. Con el checkbox nosotros tenemos dos posibles valores, o verdadero o falso. Falso es cuando no está tildado y verdadero es cuando está tildado. Tildo y fíjense que lo que se me muestra acá se cambia la propiedad visibility a verdadero. Si desactivo, la propiedad visibility se cambia a falso. Veamos cuál es el objeto que está siendo utilizado. El primero ya sabemos que es un checkbox. Y el segundo está más abajo. Es un contenedor, un stack panel, que tiene la propiedad visibility. Acá voy a crear yo más abajo otro stack panel. Voy a poner de nombre panel 2. Y vamos a crear acá
panel 2. Voy a agregar acá. Y a este le voy a poner ocultar y mostrar. Ocultar, todo esto lo voy a hacer manual. Fíjense que no tenía, el ejemplo no tenía ningún código. Aquí está la propiedad de visibilidad. Collapsed, hidden o visible. Collapsed y visible son las que las categoriza como verdadero. Y hidden es la que la categoriza como falso en la conversión de datos. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es convertir este enumerado, ¿sí?, a los valores posibles. Este botón 2 era ocultar, ¿no? A los valores posibles que tiene, en este caso, nuestro origen de datos, que es un checkbox. Vamos a ejecutar. Entonces, para resumir, tenemos un origen de datos que tiene dos posibles valores, o verdadero o falso, y nuestro destino es un panel que tiene tres posibles valores en su propiedad visibility: hidden, visible o collapsed. ¿Sí? Vamos a ver acá. eh, Tildo, el checkbox, y me muestra el contenido del panel 1. Voy a hacer clic acá. Bueno, no hay nada. Simplemente, bueno, es cierto que no tenía nada de código. Y cuando des tildo, se oculta el panel 1. Yo, para hacer eso en C# lo tengo que hacer en forma manual. Por ejemplo, voy a ocultar acá y luego voy a mostrar. ¿Sí? Fíjense que todo el código que lo tengo que implementar lo hago aquí de forma manual. Pero en cambio, si yo quisiera utilizar directamente un método que es específico para eso, utilizamos una clase que implementa una interfase de conversión de datos. Esta, que me va a convertir un valor booleano a dos posibles valores, o visible o colapso. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando es verdadero, mi destino de datos, que ese es el panel 1, pasa a visible. Si es cualquier otro valor, bueno, en este caso va a ser falso, simplemente lo va a poner como colapso. Esto lo pone como hidden. Pero tranquilamente yo podría cambiar acá. Digamos. Fíjense acá que hay un espacio, es distinto al collapse, porque acá simplemente está oculto, pero me está ocupando el lugar que ocupa el control del panel.
En cambio, si yo dejo como collapsed, ya los controles se mueven, ocupando el lugar que corresponde a los controles que están dentro de ese panel. Bueno, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave para implementar la conversión de datos? La clave está acá, ¿sí? Saber interpretar qué tipo de datos es el dato de origen y cómo implementar el tipo de datos que va a utilizar el objeto destino, ¿sí? Veamos acá si hay otro ejemplo. No, ya pasa a la validación. Bueno, otro ejemplo ustedes lo pueden ver acá en el PDF. Lo único que me faltó acá es explicarle la parte de código. Bueno, esto lo voy a borrar. Para dejar el ejemplo original. Tenemos el espacio de nombres que se agrega al principio, XMLNS, le pone un alias SBC y el valor es el espacio de nombres. ¿Para qué ponemos el espacio de nombres? Para poder hacer uso de las clases que forman parte de este espacio de nombres. Tenemos el nombre del proyecto, que es el que coincide con el espacio de nombres, ¿sí? Y acá, al poner esto, lo que hacemos es un equivalente, creo que esto ya les había explicado, es hacer un equivalente a la instrucción using en código C#. Algo así. Si ustedes tendrían otro proyecto en donde tienen las definiciones de las clases, tendrían en C# de esta forma, y si quieren utilizar las clases en la parte del WPF, tendrían que poner acá. ¿Sí? Entonces ahí ya ustedes podrían utilizar todas las clases que están definidas y declaradas en ese espacio de nombre. En este caso, como es un solo proyecto, todas las clases están en el mismo proyecto. Tenemos el alias y acá hace referencia a la clase eh, que forma parte del proyecto, que se llama Conversion Boolean to Visibility, que es esta clase. Se le da un nombre de llave, bool to visible, y a ver, tenemos el checkbox, el stack panel, y acá está el enlace. En la propiedad visibility, ¿sí? Tenemos el enlace, este es el objeto destino, el stack panel. La propiedad de destino es esta, visibility. La propiedad de origen es isChecked. El origen del enlace es un control de WPF llamado chkPrueba, ¿sí? Que es el checkbox, ¿sí? Y a este enlace se implementa la conversión de datos. Fíjense que se aplica a el atributo converter. Y el atributo converter, el valor es un recurso estático llamado bool2visible, que fue creado en la sección de recursos de este panel. ¿Sí? Esto, bueno, lo tienen que volver a leer. Recuerden, en la clase pasada yo les había mencionado los 4 componentes principales de un enlace de datos. Uno es la fuente, el origen de datos, en este caso está acá. El otro componente es la propiedad o elemento de origen de datos que yo quiero mostrar o utilizar, es este. Este vendría a ser como el path. El destino del enlace, en este caso es el stack panel.
y la propiedad del destino. En este caso es el atributo visibility. ¿Sí? Ahí tenemos los 4 componentes principales. Y luego, por supuesto, si es que hay algo adicional, en este caso una conversión de datos, lo aplicamos acá en este atributo, converter. Por último tenemos lo que es la validación de datos, y con esto ya terminamos el módulo. ¿Sí? En enlace de datos tenemos la propiedad validation rule de la clase binding, que permite generar reglas que pueden contener la lógica de la validación. Perdón chicos, el tema anterior, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, creo que no. Normalmente, Yo creo que cuando normalmente ahí la lo vuelvan a leer, prueban, sí, perdón, ahí normalmente lo prueban con booleano, ¿no? Y se podría probar con otras cosas. sí, Por ejemplo, si yo quiero mandar un número y digo con un switch en la clase de conversión. sí, eh, sí, por ejemplo, el origen de datos es un número, 0 para collapsed y 1 para visible, se puede hacer. Pero esto solamente aplica para la visibilidad de un valor o si es que lo necesito para, por ejemplo, mayores de 18. También. Por eso la Ay, clave es en cómo lo quieras programar acá. Podrías poner acá, si el número es mayor que 18, entonces que aplique eh, cierto, cierta acción, que se realice cierta acción, ¿sí? Cambiar una propiedad. Si no es mayor que 18, entonces que se aplique otro cambio en alguna propiedad o según el objeto de destino que estés utilizando. Por ejemplo, a ver acá en el ejemplo, hay algo más. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Acá en el PDF hay otro ejemplo. Dice, bueno, en el siguiente ejemplo se crea una clase para controlar la validación y formateo de datos de tipo fecha. Al escribir una fecha sobre un textbox, cuando reconoce que lo escrito tiene un formato de tipo fecha, lo va a devolver de tipo día, mes, año en un text block, ¿sí? También se utiliza, fíjense acá, la conversión de datos. Este creo que está acá, que es el 12, si mal no recuerdo. Ahí está, sí. Vamos a cambiar acá. Acá ya estamos aplicando también conversión de datos. Hoy es 17 de... Ahí está. Fíjate que acá, fíjense que acá ya me está automáticamente reconociendo este texto como una fecha y me lo convierte a un formato de fecha, día, mes, año. Ahí está. Fíjense que cada fecha que yo escriba acá en texto me lo convierte automáticamente a una fecha corta. ¿Sí? Entonces estoy convirtiendo acá un texto a un tipo de datos fecha, que sea reconocible, por supuesto. Si yo acá pongo cualquier cosa,
lógicamente no me lo va a poder convertir en lo que yo quiero que lo convierta, que es en una fecha. Acá 1 de enero de 2024 no me lo reconoció. Si yo pongo completo, ahí sí me lo reconoció. Si pongo en inglés, a ver, no probé. Sí, también me lo reconoció. Eh, Pongo 25. A ver, las tres primeras letras de abril, APR. Ahí está, sí, también. Sí, está bien. Sí, fíjense que no solamente pongo la fecha en inglés, sino, bueno, en castellano por supuesto, y ambas me las reconoce y las convierte a un formato de fecha corta de este tipo. ¿Sí? Fíjense el ejemplo, que está acá en el PDF también, cómo realiza la conversión. Veamos un ratito y ya con este tema cerramos el... Tenemos la clase convierte fecha. Ah, y bueno, acá también en el ejemplo está el convert back, es decir, cuando yo le mando una fecha corta, me lo convierte en una fecha larga. Bueno, este método entonces implementa la interfaz igual converter. Tenemos acá el parámetro principal, que es el que se analiza, y este parámetro contiene los datos del origen. Esto contendría lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? 1 de enero de 2024, todas las fechas que yo escribí en formato largo, un texto. Se declara una variable de tipo datetime llamada fecha, y luego acá simplemente lo que hace es preguntarse si es que lo puede convertir, si es que lo puede convertir, si es que es verdadero, si es que es posible la conversión. Por eso se utiliza el método try-parse, que es el probar parseo, ¿sí? O intentar parseo. Si es que es verdadero, entonces sí recién que me devuelva una conversión de lo que yo escribí a formato fecha corta, ¿sí? Entonces acá tenemos otro ejemplo, que me convierte un texto a un formato personalizado en este caso. Y acá, bueno, por supuesto, acá lo que se me ocurra. Yo quiero mostrar cualquier otra cosa, lo puedo hacer, ¿sí? El tema es intentar reconocer el dato de origen y convertirlo al dato de destino que yo quiero mostrar, ¿sí? Realiza una conversión. Y vamos a analizar el código de la XML, fíjense que tenemos simplemente un textbox que no tiene absolutamente nada, y ese es el que va a contener después lo que yo escriba, y más abajo, este que está acá en el medio, que es un text block, que este sí contiene el enlace. El enlace al cuadro de texto anterior, la propiedad text, ¿sí? En el path, que es el que se va a utilizar como propiedad de origen, y luego la implementación de la clase convert, que se llama conFecha. ConFecha es la que está aquí más arriba, declarada anteriormente. Convierte fecha, que esa es la clase. Aquí en el código del aceptar, no sé si hay algo, no, no hay nada. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave está justamente en saber interpretar el tipo de datos de origen y qué hacer con ese tipo de datos de origen, en qué convertirlo. Y eso va a depender de dónde yo lo quiero utilizar. ¿Se entiende?
Sí, profe. Veamos por último el tema de la validación de datos. Tenemos una propiedad validation rule de la clase binding que lo que hace es permitir generar reglas que pueden contener cierta lógica de validación. Cierta lógica de validación se refiere a, por ejemplo, si quiero controlar la edad en un formulario de carga para ciertas personas, que se acepten personas, por ejemplo, mayores de 18 años o que tengan entre 18 y 30 años, por ejemplo, si es un aviso laboral, ¿sí? Para realizar ciertos controles, o validaciones, por ejemplo, que el apellido sea obligatorio, que el nombre sea obligatorio, ¿sí? Todas las validaciones de datos que mi aplicación lo requiera, puedo hacerlo implementando las reglas de validación. Estas se pueden crear, se pueden crear reglas personalizadas creando clases que deriven de validation rule o usar la clase exception validation rule. Esto invalida el dato si es que existen excepciones durante el enlace. Es decir, se dispara un evento cuando produce o se produzca alguna excepción y ahí es donde nosotros podemos controlar y hacer el código respectivo a las validaciones que nuestra aplicación requiere. Veamos acá el ejemplo. Aquí, en el siguiente ejemplo se creará una clase que valida el rango de edad aceptado en una aplicación. Valida que solo se ingresen números y que el rango esté entre dos valores que pueden establecerse a través de propiedades. Veamos el ejemplo. Aquí es la 13. Veamos el ejemplo en funcionamiento. Yo borro. Fíjense que acá me muestra que se ha producido un error o hay algo que completar. Esto es muy común. Esto ya lo conocen implementando en páginas web. Es muy similar la implementación con la ASP.NET u otras herramientas de desarrollo web para lo que es la parte de validación. Es muy similar y van a poder ver que el concepto no es muy difícil de comprender. El tema está justamente en cómo implementar la lógica que nosotros deseamos controlar. En este caso, el valor de la edad es obligatorio y tiene que estar entre 1 y 80. Acá voy a poner, por ejemplo, 99 y nuevamente la regla de validación indica que tengo que corregir. Si pongo un valor correcto, se desaparece. Ahora bien, ¿cómo lo implementa? Vean. La implementación del icono de la validación lo hace utilizando una plantilla, ¿sí? Y esa plantilla, recuerden que las plantillas se pueden utilizar a través de un estilo y ese estilo tiene este código que es un código general para todas las validaciones. Contiene un trigger, ¿sí? Que detecta que cuando se produce un error en la validación, dispara el mensaje que está asociado a la clase. Veamos más abajo cómo es que lo hace. Tenemos el cuadro de texto llamado tvDat. Está asociado con un contexto de datos llamado datos, que está más arriba.
el cuadro de texto tiene un estilo para mostrar el error, ¿sí? Fíjense que si yo no aplico el estilo, si no aplico el estilo, a ver, si no aplico el estilo, cada vez que se produzca un error, me va a mostrar el estilo por defecto para todos los errores en WPF. Fíjense que es esto. No sé si pueden apreciarlo. El estilo es marcando así como una línea roja a través del texto. Perdón, bordeando el cuadro de texto. ¿Sí? Ese es el estilo por defecto. Cuando coloco algún dato correcto, cuando coloco un dato incorrecto, me muestra el estilo por defecto para los errores. Y al implementar estilos para personalizar los indicadores cuando se produzcan excepciones, eso ya me da lugar a cualquier diseño que se me ocurra. En este caso está mostrando un círculo, pero tranquilamente si quiero mostrar, por ejemplo, alguna imagen, algún icono, tranquilamente lo puedo hacer. En este caso, lo que muestra es una elipse. Puedo modificar cualquier propiedad. Acá le voy a dar muy exagerado para que puedan notar que todas las modificaciones que quiero hacer para mostrar algo distinto ya quedan a mi criterio, a mi imaginación y mi antojo. Bueno, ahí está. Demasiado exagerado. Ahora, ¿de dónde sale el mensaje del error? Sale de la clase. Fíjense que acá solamente yo estoy aplicando un enlace a datos, estoy aplicando un estilo y nada más. ¿Sí? Y aquí tenemos la implementación para el error. Tenemos el binding, el enlace a datos, ¿sí? Que me muestra la edad en este caso, y la implementación de la clase Validation Rule, ¿sí? Regla de edad, que vamos a ver acá, en esta parte, es esta implementación. Implementa esta interfaz. Se declaran dos valores, uno mínimo y uno máximo, y más abajo, en la implementación de la interfase, al igual que en la clase Convert, nosotros tenemos que aplicarle la lógica del control que quiero realizar. Para este caso es simplemente controlar que la edad ingresada de esta persona esté entre un valor entre 1 y 80. Bueno, la siguiente interfaz se llama IDATA Error Info, que es el último ejemplo que vamos a ver acá. ¿Dónde está la clase persona? Acá. Tenemos la clase persona. Bueno, acá está mezclada con la interfaz que vimos de notificaciones de cambio. Esta lo que hace es implementar la interfaz de Data Error Info. Bueno, el tema de las interfaces es que nos permite realizar un control y directamente en la declaración de la clase, ¿sí? De manera tal que si yo en otra aplicación necesite consumir de esta clase, necesito crear instancias de esta clase, ya la validación ya la tengo en un solo lugar. No es necesario que esté programando
ventana por ventana o interfaz por interfaz las validaciones para cada uno de los campos que yo necesito controlar. Lo implemento en un solo lugar implementando esta interfaz. Y data error info, fíjense que para implementar esta interfaz, vamos a ocultar lo de las notificaciones de cambio. Esto lo vamos a poner más abajo. Listo. Esta es la implementación de la interfase para el control de errores. Esta. Y data error info. Se implementa esta interfaz. Se crea un método para cada una de las propiedades que yo deseo controlar. Fíjense que acá está realizado, por ejemplo, para el nombre. Y el código es que tiene que ingresar en forma obligatoria el nombre de la persona. Se implementa de esta forma: is null or empty, la propiedad nombre, se carga en una variable result, ¿sí? Y además la longitud del nombre tiene que tener como mínimo 3 caracteres, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo rápidamente. Bueno, no me está mostrando acá cuando paso el cursor del mouse. Bueno, sí, sí me pasa. Lo que pasa es que mi computadora está un poquito lenta con el tema del proceso. Ahí está, debe ingresar el nombre. Si yo pongo, por ejemplo, un nombre con 2 caracteres, también me sigue realizando la validación. Dice el nombre debe tener al menos 3 caracteres. Para la edad, ahí realizó la validación. Y ahora les muestro cómo se implementa en el código. Primero en el XML. Aquí nuevamente, fíjense que utiliza plantillas y estilos para mostrar la forma de la excepción. Tenemos, por supuesto, el Object Data Provider que vimos en la clase pasada para poder tener datos enlazados, en este caso a un objeto que proviene de esta clase, generar personas acá. Bueno, este método lo único que hace es instanciar una clase y carga los datos con un nombre por defecto, ¿sí? De nombre Juan y valor 1. Y los muestra en tiempo de ejecución. Incluso si yo lo quiero modificar acá, en código, acá también me lo va a mostrar. Voy a compilar porque tarda un poco. En actualizar. Ahí está. Me está mostrando también en tiempo de diseño. Para poder implementar el control de validaciones, bueno, acá también utiliza
las propiedades exception, validation rule y data error, validation rule. ¿Sí? Simplemente declara estas etiquetas para indicar que este cuadro de texto, al estar enlazado, está implementando un control de errores o validación. ¿Sí? Lo mismo lo hace para el cuadro de texto que muestra la edad. Bueno, acá, fíjense que acá estoy repitiendo el data context. Si quisiera de alguna manera hacer un poquito más eficiente el código, esto lo pongo en un solo lugar. Ahí está. Así ya tengo menos código. Pongo el data context directamente en el stack panel. Yo sé que todos los controles que están dentro del stack panel hacen uso del mismo contexto de datos o del mismo origen de datos, ¿sí? Y lo declaro acá, en vez de estar declarando en cada uno de los controles. ¿Sí? Lo hago en un solo lugar. Lo que no puedo hacer es la aplicación del estilo para todos. ¿Sí? Lo tengo que hacer para cada uno de los elementos. Bueno, incluso si yo al estilo lo tendría también para el ancho, fíjense que esto también podría ahorrarme. Y declaro el ancho en un estilo y ya no lo escribo en el XAML. Esta parte del código, fíjense que tenemos acá exception validation rule y data error validation rule, es equivalente a esto, donde tenemos validate on exception y validate on data error. Ambos están establecidos en verdadero, en true, ¿sí? El equivalente de implementar lo mismo es de esta forma, en el XML. Como ven acá, solamente estamos mencionando que el cuadro de texto o los cuadros de texto están haciendo uso de reglas de validación. Pero la clave está en la implementación de esta interfaz y data error info. Es acá donde está la clave de la implementación de este control de validaciones. Nosotros si tenemos una clase, por ejemplo, vamos a crear acá una cortita nada más. Vamos a implementar. Bueno, falta ahí el espacio de nombres, que es System Component Model. Ahí está. Vamos a implementarla. La que no tocamos es esta, la primera. Es cuando se produce algún error, cualquier error, la implementación del control de validaciones está acá, para cada una de las propiedades. Fíjense que acá tenemos un método, public string this, que hace referencia al mismo objeto que está recibiendo como argumento una propiedad de la misma. ¿Sí? Acá, bueno, por supuesto no tiene ninguna propiedad, pero si yo quisiera, aquí vamos a copiar de la clase persona. Acá tengo acá, por ejemplo, apellido.
Ahí está. Si quisiera controlar el apellido, el control lo hago en esta parte y cada vez que yo necesito utilizar la clase empleado, en este caso, en otra ventana o en otra interfaz del usuario, me llevo con la misma su control de validación, ¿sí? En un solo lugar. Esa es una de las ventajas de utilizar o implementar esta interfaz de Data Error Info. Cada vez que yo utilice o instancie esta clase empleado en uno o varios objetos y además esos objetos son utilizados en una o más interfaces de usuario, ya tienen asociado por defecto, cuando yo creé esta clase y le he implementado esta interfase, ya tienen asociado el control de validación. En este caso sería, por ejemplo, controlar que el apellido es obligatorio. Acá, bueno, ya sería modificar. Que el apellido tiene que tener por lo menos 3 caracteres y cualquier otro tipo de validación que nuestra aplicación lo requiera. Esto es todo el truco de implementar esta interfaz de control de errores, ¿sí? Lo que va a hacer es detectar cada vez que se produzca un error, cada vez que se produzca un error, se va a ejecutar en la parte de control correspondiente. ¿Y cómo se va a dar cuenta que tiene que ejecutar un control o una validación? Mediante estas etiquetas. Exception Validation Rule o Data Error Validation Rule. Que tienen que estar activadas. Lo puedo escribir de esta forma o lo puedo escribir de esta forma. Tiene que estar en true. Si están en verdadero, va a hacer uso del control de validación. Si no tienen, se va a lanzar el control de excepción por defecto y les va a mostrar el error por defecto que se les muestra cuando se produce alguna excepción, ¿sí? Al no estar siendo controlado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? De mi parte no, profe. Bueno, acá está el código. Es un poquito medio largo, pero bueno, he tratado de resaltarle en el código cuáles son las partes más importantes. El concepto es simple: hacer un control de validaciones, hacer un control de conversión de datos y el primero de ellos, el primero de los temas, notificar cuando se produjo algún cambio en alguna propiedad. Esos conceptos. Después la implementación, eso ya lo pueden ver analizando los ejemplos del código del PDF. ¿Sí? Escriban por favor la asistencia en el chat, así puedo llevar luego el registro. En esta unidad tienen bastante para leer, así que aprovechen cuando esté disponible, volver a pegarle una leída y también visualizar el video de esta clase que va a subir la profe el próximo lunes, ¿sí? Así ustedes ya pueden repasar con una clase extra de repaso, valga la redundancia. Si no hay más consultas, chicos, llegamos hasta aquí. Nos estamos viendo la próxima clase. Recuerden que el examen parcial es el 1 de octubre en este horario. Vamos a tener la clase que viene, si ustedes quieren hacer algunas consultas, además de ver el siguiente módulo, consultas que ustedes quieran realizar. Bien, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.